tal amigos? Martes 5 de abril del 2022. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias a quienes nos sintonizan a través de www.eltelegrafo.com.es y a través de nuestras redes sociales. Aquí les vamos a contar las noticias más importantes de la jornada. Antes que nada vamos a saludar con nuestro compañero Byron Galarza. ¿Qué tal, Byron? ¿Cómo estás? Buenas noches. Verónica, ¿cómo estás? Televidentes, gracias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes la jornada final de este martes 5 de abril, donde les contaremos la última hora de las noticias, tanto a nivel nacional, internacional, por supuesto, los deportes. Y precisamente damos paso a los titulares. Atención. Asamblea enviará proyecto reformatorio a la ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación a la Corte Constitucional para que dirima la diferencia jurídica. Guadalupe Llori gana su primera batalla jurídica cuando el Tribunal de lo Penal aceptó a trámite su medida cautelar y evitó la creación de una comisión que evalúa su gestión. En agosto, el gobierno convocaría una consulta popular a fin de consultar a los ciudadanos temas trascendentales, así lo advirtió el presidente Guillermo Lasso. En deportes, la FIFA ha descartado completamente que la selección azzurri de Italia entre al Mundial en reemplazo de Irán. En lo internacional, crisis institucional en el Perú. Tras decreto de emergencia y toque de queda, miles de peruanos han desafiado al gobierno y salen a las calles. Atención amigos televidentes, la justicia falló a favor de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, otorgándole medidas cautelares para evitar la creación de una comisión evaluadora de su gestión y de los otros miembros del CAL a través de moción. Apenas minutos antes de instalado el pleno de la Asamblea, los legisladores conocieron la decisión judicial a favor de la presidenta Llori. El fallo cerró la posibilidad de conformar una comisión evaluadora de los miembros del CAL a través de una moción, aunque para esta sesión ya había una en cola. Me voy a abstener de hacer la solicitud de cambio del orden del día, porque no voy a violar la normativa constitucional. De acuerdo a la defensa de la presidenta Llori, no se trata de un bloqueo a la evaluación. La presidenta no se aferra al cargo, es lo que hemos estado pidiendo desde el inicio, que cumplan con la ley, que cumplan con la Constitución, y con eso no había ningún problema. Aunque no queda claro quién o quiénes impulsarán la denuncia reglamentaria para empezar con el trámite de evaluación. Hay grupos interesados y le hemos pedido públicamente presenten la denuncia. Las causales ya están sobre la mesa. Empezando lo primero por utilizar bienes de la Asamblea en uso propio, al disponer que un funcionario de la Asamblea, como el abogado Salazar, firme la demanda o el pedido de medida cautelar como que fuera abogado personal. Así que hay una serie de incumplimientos. Mientras que por otro lado, hay quienes dicen que lo que ha pasado es una intromisión en las funciones de la legislatura y deja un mal precedente. Todo el mundo que revisó ese documento se dio cuenta que era de un absurdo descomunal demandarse a uno mismo. El día de mañana no nos ponemos de acuerdo respecto de un punto a tratar en el orden del día, pueda cualquier asambleísta presentar una medida cautelar porque no está de acuerdo con ese tema, y eso propiciaría una inseguridad jurídica. Carolina Basante, Noticias 7. A propósito de esto, esta tarde se conoció que el jefe de la bancada social cristiana, Esteban Torres, formalizó una denuncia por incumplimiento de funciones en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y ha pedido su destitución. Algo similar también lo ha hecho Fausto Jarrín, del movimiento correísta UNES, pero en contra de todos los miembros del Consejo de Administración de la legislatura. El escabroso día que hemos tenido hoy, teniendo que enfrentar la intromisión de la justicia en las competencias de la función legislativa, hemos tomado la decisión de presentar las denuncias para quitarle los pretextos a la presidenta de la Asamblea y para que se tenga que conformar la comisión tal como establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Es contra la presidenta de la Asamblea la denuncia exclusivamente? Nuestra denuncia es contra los 7 miembros del CAL. Hemos decidido establecer que los miembros del CAL han incumplido sus funciones al momento en el que pretendieron que la Corte Constitucional resuelva si debían o no debían tratarse aquí las derogatorias de la ley tributaria. Eso nos parece a nosotros haber desviado, haber esquivado las funciones del CAL, y por eso le estamos acusando a todo el Consejo de la Administración de la Legislatura de haber incumplido con sus funciones.
Finalmente, el veto parcial a la ley del aborto por violación irá a la Corte Constitucional. Así lo decidió el Pleno de la Asamblea tras acoger la recomendación del informe realizada en la Comisión de la Justicia. Con 75 votos a favor, la mayoría de la legislatura dio luz verde para pasar a la Corte Constitucional el veto parcial a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación para su debido control. La fundamentación del mismo se basa en temas netamente de posibles vicios de inconstitucionalidad. Por ello, dicen, debe ser la Corte Constitucional la que se pronuncie antes de que la Asamblea se allane o ratifique a lo propuesto por el presidente. Para que ésta garantice lo que fue la sentencia y es reparar a las víctimas de este crimen execrable, el más grande, que es violar a una niña inocente, a un adolescente, a una mujer en el Ecuador. Con esto plantean se suspende el plazo de ley mientras esperan el dictamen constitucional, para lo cual la Corte tiene 30 días. Sin embargo, esto sigue poniéndose en tela de duda, porque dentro del legislativo insisten en que la revisión de la Corte es improcedente en esta etapa. Yo entiendo que querían que exista una objeción a la constitucionalidad, pero no existió. Díganme ustedes, ¿se están inventando un procedimiento parlamentario porque no tienen los votos para insistir en el texto original? En todo caso, el futuro de la ley de aborto en casos de violación aún es incierto. Carolina Basante, Noticias 7. Y en una entrevista de las que el presidente realiza cada martes con varios periodistas, ha detallado la cooperación internacional que trabaja su gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Además, ha dado detalles de la relación complicada que tiene el Ejecutivo con la Asamblea Nacional. Este y otros temas de coyuntura. En su entrevista semanal, el presidente Guillermo Lasso habló de varios temas de coyuntura nacional. Cooperación internacional para enfrentar el narcotráfico. Y haremos todo lo necesario con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de Colombia, con el apoyo de Israel, el apoyo del Reino Unido en la lucha contra las bandas delincuenciales, especialmente estas bandas transnacionales dedicadas al tráfico de drogas, dedicadas al tráfico de personas, al tráfico de armas. Aquí no hay más camino que el Estado se imponga frente a ellos. Situación del Ejecutivo con la Asamblea Nacional. Yo no puedo perder el tiempo en discusiones de problemas de los políticos, que le da la espalda a esa madre de familia que quiere una solución real de este gobierno, y por eso digo yo, me voy a concentrar en resolver esos problemas vía decretos, vía reglamento, porque la Asamblea le ha dado la espalda al pueblo ecuatoriano vía decreto, y mejor es no perder el tiempo. Apoyo al sector agrícola por la guerra. Vamos a analizar como gobierno qué medidas podemos tomar para amainar, como usted lo ha dicho correctamente, una situación negativa por la que ellos viven, producto de la guerra de Rusia contra Ucrania. También, no solo ellos, el sector arrocero. Vamos a tener esta semana reuniones con el Frente Económico para tomar decisiones. Andrea Orbe, Noticias 7. Para agosto o septiembre de este año, el Gobierno Nacional convocaría a las urnas para una consulta popular. Hay varios temas que se preguntarían en la misma. La consulta popular que prepara el gobierno tendría entre 12 y 15 preguntas con respecto a empleo, inseguridad e institucionalidad del país. La consulta avanza bien y estamos prácticamente en el proceso de definición para presentarla a la ciudadanía. Durante este mes se desarrollarán las preguntas para enviarlas a la Corte Constitucional a principios de mayo. Así que vamos a agotar todas las vías institucionales para darle soluciones a la ciudadanía. El analista Pablo Lucio Paredes señala que lo más adecuado sería que el gobierno y la Asamblea Nacional se pongan en sintonía con los problemas de la ciudadanía. Sería mejor que los políticos que nos representan se pongan de acuerdo y trabajen como deben trabajar, que es conversando. Pero ante los bloqueos por el Poder Legislativo, la consulta popular es una herramienta bastante utilizada en otros países y es una opción para el gobierno. Es democracia directa, hay países muy democráticos que lo hacen, no tiene nada de malo, más bien en muchos aspectos tiene mucho de bueno la consulta popular. Luego de que el gobierno envíe las preguntas a la Corte Constitucional, esta tendrá 20 días para pronunciarse y dar paso o no a la consulta popular.
Mucha atención, la tarde de hoy, 5 de abril, se han registrado algunos incidentes, sobre todo en 4 cárceles del país. En Cotopaxi, Esmeralda, Santo Domingo, incluso en la de El Oro. El Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de la Libertad, SNAI, ha confirmado que en los centros de privación de libertad hubo manifestaciones por parte de algunos detenidos. Los protocolos de seguridad se han activado de forma simultánea con grupos élite de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y hasta el momento no se han reportado fallecidos ni heridos por estos sucesos. El Ministerio del Interior ha dicho en un mensaje a quienes desean realizar los amotinamientos que el gobierno está preparado. La policía debe comunicar perfectamente. El mensaje es claro. Si vuelven a realizar amotinamientos que deriven en masacres como las que hemos vivido, serán trasladados a La Roca. Pero mientras mantengan el orden y la disciplina en los centros penitenciarios, nadie será cambiado y procederemos con la política de rehabilitación social. Precisamente sobre el tema, el gobierno reactivó la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca misma, que fue cerrada en el año 2013. Las cabecillas o los cabecillas trasladados a este centro penitenciario estarían bajo aislamiento total, sin ningún tipo de comunicación. El presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que de ser necesario se construirían más penitenciarías de máxima seguridad en el país. Con el traslado de 5 cabecillas a la cárcel de La Roca en Guayaquil, el gobierno marca un precedente al reactivar el centro penitenciario de máxima seguridad del país. Un gran operativo se desplegó para el traslado de los reos a quienes se les responsabiliza de la masacre del Turi del pasado domingo. Y La Roca es la cárcel de máxima seguridad a la que se le han hecho urgentes adecuaciones para recibir a estos tristemente célebres jefes de bandas delincuenciales. Y luego, si es necesario, construiremos alguna cárcel de máxima seguridad con tecnología moderna. Autoridades informaron que estos cabecillas entrarán en un régimen especial que implica un aislamiento total sin ningún tipo de comunicación. Y además se buscará que no tengan acceso a beneficios penitenciarios como prelibertades. Se han tomado algunas medidas para habilitar esa infraestructura de forma rápida. En las próximas semanas se estarán tomando medidas complementarias para que esté en su máxima capacidad. El experto en seguridad Daniel Pontón explica las dinámicas que tiene el aislamiento social en los centros de máxima seguridad. Básicamente tiene un régimen muy especial de reclusión donde el señor tiene 11 horas de confinamiento, solo sale para recibir un poco de sol, no tiene acceso a ningún tipo de beneficio penitenciario, peor aún comunicaciones, hay visitas, un régimen muy estricto de comida. El centro carcelario abrió sus puertas en 2010 y al poco tiempo se registraron los primeros intentos de fuga. En febrero del 2013, 18 internos se fugaron de este centro penitenciario, entre ellos Jorge Luis Zambrano alias Rasquiña, en ese entonces líder de los choneros, hasta que finalmente fue cerrada en 2013. Edison Saavedra, Noticia 7. Y en el mismo tema, la SNAI ha explicado que para este mes de abril se abrirá una nueva convocatoria a fin de que se incremente el número de guías penitenciarios. Además, se ha informado de que se hace un seguimiento psicológico a los familiares víctimas de los que fallecieron en la masacre del Turi. Completar 3.000 agentes penitenciarios para 30.000 personas privadas de la libertad hasta 2023 es el objetivo que tiene el gobierno nacional como una de las medidas para mermar la crisis carcelaria. Según Pablo Ramírez, director del servicio encargado del sistema, ya hay acciones a corto plazo que se realizan para que eso sea una realidad. Una de ellas es que en abril se realizará una primera convocatoria para reclutar a los agentes. Con las bases de datos de aquellos personas que postularon a la policía y que por razones quizás de requisitos muy simples no lograron ingresar o por el cupo, serán los que podrían ser realizados este llamamiento. El presidente Guillermo Lasso enumeró otras acciones que se emprenden con el mismo objetivo. Estamos trabajando para eliminar el hacinamiento, hemos suscrito decretos de indulto para delitos menores. Estamos trabajando en materia de rehabilitación social y estamos trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas
y con la Policía Nacional. En el contexto de la masacre ocurrida en Turi, la ministra de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, informó que hasta el momento 124 mujeres que pertenecen al pabellón más cercano a los hechos de sangre registrados tuvieron atención médica y respaldo psicológico. En el mismo marco se han identificado 20 cuerpos de reos asesinados y entregado 15 a sus familiares. Así también se ha coordinado aspectos logísticos como son el traslado de estos cuerpos hacia las otras provincias y también el componente logístico de los féretros. Según Ramírez, desde diciembre ya hay un plan estratégico para el sistema de rehabilitación social. Andrea Orbe, Noticias 7. Tras 6 meses de la explosión del radar de la FAE en Montecristi, la Fiscalía aún investiga si se trató de un atentado. La Fuerza Aérea abrió un expediente paralelo en contra de 16 oficiales y 9 aerotécnicos por supuesta negligencia. El radar sigue sin funcionar, aunque la FAE asegura que continúa sobrevolando la zona en prevención de naves no autorizadas. 6 meses después de la explosión, a pocos días de haber sido instalado, el radar fue destruido. Sin embargo, un informe descarta que la explosión fuera por fallas del equipo, lo que confirma así un presunto atentado. El ministro de la Defensa, José Hernández. La Fiscalía tiene, por ejemplo, el análisis químico de los componentes que encontraron en el radar, no sé si ustedes recuerdan, y que no encontraron ningún componente relacionado con los explosivos tradicionales que nosotros conocemos. Entonces, es la Fiscalía la que tendrá que llevar esa parte, que únicamente ellos tendrán finalmente el dictamen final. La Fiscalía es la que tiene que autorizar. Estamos haciendo las gestiones para que justamente ellos contemplen el pedido y el hecho de que el radar se está deteriorando. Y también van a juzgar posiblemente que la custodia puede continuarse en la Tacunga. 16 oficiales y 9 aerotécnicos de la Fuerza Aérea enfrentan procesos disciplinarios por las fallas en el manejo y protocolo de la seguridad. El comandante de la FAE. Los malos elementos, así como los que se presentan, han salido de la institución. La explosión se explicaría por fallas y negligencias pese a que se trataba de un equipo estratégico para la lucha contra el narcotráfico. El área donde estaba el radar no tenía seguridad física, como mallas o las llamadas concertinas, ni cámaras de videovigilancia, mucho menos iluminación. Así lo expresa el comandante de la Fuerza Aérea. En el menor tiempo posible logremos sacar el radar que se encuentra, que tuvo este problema desde la parte del Cerro Montecristi, con la empresa Indra. Ellos también, ellos han presentado este informe, pero lo que nosotros necesitamos es poder ya de una manera más clara poder determinar eso, y para eso requerimos que el radar salga de Montecristi. Byron Galarza, Noticias 7. Les invitamos, amigos televidentes, a que se queden con nosotros, que cuando regresemos les vamos a contar sobre la respuesta del IES al despido de profesionales de la salud. Les invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Ecuador TV. Además, somos retransmitidos por Radio Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Y luego de que se denunciara que 153 médicos se les terminó su contrato en el hospital del IES, el Quito Sur, la institución analiza la demanda hospitalaria a fin de saber si se puede o no reincorporar a este personal. René Orellana, gerente general del Hospital Quito Sur del IES, explica que se han analizado varios casos de los profesionales de la salud que terminaron sus contratos emergentes, entre los cuales se están regularizando los contratos de 32 profesionales en situación de vulnerabilidad y la reincorporación de 15 especialistas. De manera que estamos preparándonos para lo que pueda venir. Aspiramos que tengamos por encima del 90% de atención de pacientes en la capacidad instalada, y ahí sí la necesidad de contratar más personal. Orellana explica que las desvinculaciones restantes eran de médicos residentes, los cuales son médicos recién graduados que buscan la posibilidad de especializarse. De manera que ellos tienen un contrato también definido y es muy difícil de renovar con ellos si es que ya han completado más de 2 años.
Orellana explica que no se han realizado despidos masivos, simplemente culminaron los contratos emergentes por la pandemia de COVID-19. Pues estamos en otra realidad. Tenemos ya menos pacientes que tienen este tipo de enfermedades, COVID-19. En algunos casos con un paciente o no hay pacientes que ingresan por día. Esa es la razón por la cual no fue necesario renovar. Por otra parte, el presidente Guillermo Lasso ha pedido al director del IES que se reúna con los representantes de Solca para encontrar una solución a la deuda que se mantiene con dicha institución. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención amigos televidentes, la aplicación de varias dosis de refuerzo contra el COVID-19 dentro de los plazos estipulados no son dañinas para el organismo. Según los expertos, no existe una dosis exagerada de vacunas. Escuchemos. A escala nacional se inició la vacunación con la segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 para personas mayores de 50 años, mayores de 12 años con inmunosupresión moderada o severa y trabajadores del área de salud, lo que ha despertado la duda de si es una dosis exagerada del inoculante. El doctor David Larriategui explica que las vacunas contra el COVID-19 no son dañinas y los refuerzos tienen como función incrementar la inmunidad. Si tú te vacunas muy seguido, tal vez el objetivo que es generar anticuerpos no vayas a cumplir porque una vacuna ya te genera, ya te lleva al objetivo. El experto aclara que incluso en casos de que la persona reciba dosis de refuerzo extra, el cuerpo solo producirá anticuerpos. Yo me pongo muchas vacunas durante este proceso, pues simplemente que voy a tener una gran cantidad de anticuerpos, pero que probablemente no me generen un mayor beneficio sobre lo que ya tengo. Sin embargo, sí se tienen estudios de casos de sobredosificación donde no se respetan los lineamientos para la aplicación de refuerzos contra el COVID-19 y pueden causar alteraciones en la salud. Pues que puedan aparecer efectos tóxicos secundarios de las vacunas, hipersensibilidad, trastornos de los anticuerpos en los nervios. Según los expertos, la protección que brindan las vacunas no dura más de 6 meses y eventualmente las dosis de refuerzo se realizarán anualmente. Manuela Bedón, Noticias 7. Y bueno, no sé si alguno de ustedes ha escuchado la fibromialgia. Pues yo lo he escuchado, pero no tengo idea qué es. Pero dicen que es un dolor excesivo del cuerpo. Así es, debe afectar precisamente a las fibras, ¿no? A las fibras del organismo, pero nosotros como no somos expertos en la materia médica, vamos a dejar que el experto en salud nos cuente de qué se trata. Vamos enseguida con nuestro segmento de Doctor 7. ¿Cómo están, amigas y amigos? Y sean bienvenidos a su segmento médico Doctor 7, en donde estamos conversando y conociendo más sobre la fibromialgia. Muchas personas, especialmente mujeres, se enfrentan a diario con la fatiga en vez de descansar. La fatiga es la manera que tiene el cuerpo de hacerse saber que debes bajarle un poco al ritmo. Forzar el cuerpo y fatigarlo empeora los síntomas de la fibromialgia y te absorbe toda aquella energía. Le saluda su médico internista, el doctor Carlos Nieto, de su centro clínico MedInter. Y junto con su Noticiero 7, les agradecemos por su amable compañía y les invitamos a seguirnos en las redes oficiales de Ecuador TV. Vamos adelante. Esto es Doctor 7. Y como paciente, debes saber que fácil caer en la trampa mental de no puedo hacerlo. Pero no uses la fibromialgia como excusa para evitar hacer actividades o subestimar tus habilidades si te hacen sentir bien. Esa actitud te convierte en víctima. Cuando te sientas bien, haz lo que puedas durante todo el tiempo que puedas y sobre todo, no hagas más de lo necesario en tus días buenos. Las causas de la fibromialgia no son claras, varían según la persona. Es así que las investigaciones actuales sugieren que el sistema nervioso está muy involucrado, en particular el sistema nervioso central, lo que corresponde al cerebro y a la médula espinal. La fibromialgia no es un trastorno autoinmune, no es una inflamación ni un problema articular o del músculo. Está asociado probablemente con ciertos genes que podrían causar que las personas sean más propensas a padecer fibromialgia y otros problemas de salud que conlleva dicha enfermedad. Sin embargo, los genes por sí solos no son la causa de la fibromialgia. Generalmente existen algunos factores desencadenantes que la causan. Pueden ser problemas en la columna vertebral, puede ser artritis, lesiones u otro tipo de estrés físico. Y aunque la fibromialgia puede afectar la calidad de vida, todavía se considera médicamente benigna. No provoca ataques cardíacos, no provoca derrames cerebrales, no provoca cáncer, ni deformidades físicas, ni tampoco lleva a la muerte. Hay muchos factores posibles que llevan a estos cambios, entre ellos la parte genética.
Debido a que la fibromialgia suele ser hereditaria, podría haber ciertas mutaciones genéticas o cambios genéticos que probablemente hagan más vulnerable a desarrollar este tipo de trastorno. Y por eso es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo que se podrían asociar a la fibromialgia y que podrían ser los siguientes. El sexo, ya que la fibromialgia se diagnostica con más frecuencia en las mujeres que en los hombres. También los antecedentes familiares, porque es más probable que sufras de fibromialgia si uno de tus padres o hermanos también tienen esta afección. No olvides que podríamos tener algunas complicaciones si no lo sospechamos a tiempo y no buscamos ayuda oportunamente, como es el dolor crónico, la fatiga y la mala calidad de sueño asociados con la fibromialgia que pueden afectar la capacidad para desenvolverte en tu casa o en tu trabajo. Por eso, amigas y amigos, no olviden seguirnos acompañando en estos segmentos de esta semana en Doctor 7 y les invitamos a que sigan enviando sus sugerencias para los temas a ser revisados en este segmento médico. Sin olvidar que tus médicos del Centro de Especialidades Clínicas MedInter y tu Noticiero 7 nos mantenemos todos los días atentos a tu salud. Es momento de hacer una nueva pausa, amigos televidentes, pero cuando regresemos les vamos a contar sobre un incendio que consumió 4 casas en la provincia del Oro. Ya regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca, 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Mucha atención, el Ministerio de Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, desarrollan un proyecto para fortalecer la producción local de alimentos en el archipiélago de Galápagos. Según datos del Ministerio, solo el 36% de los alimentos que se consumen en las islas son de producción local y el 64% restante requieren de procesos de importación desde el Ecuador continental, aumentando el impacto ambiental y la introducción de muchas especies invasoras, por lo cual se busca conservar de mayor eficacia y eficiencia la biodiversidad y optimizar así los recursos naturales en el archipiélago. Una nueva reforma a la Ley de Recursos Hídricos presentará el gobierno una vez que ya se socializó con las comunidades de Cotopaxi hace 2 semanas. Según la propuesta, se trata de crear unidades de planificación hidrográfica que lo manejen municipios, prefecturas y juntas parroquiales. La ley reformatoria a la Ley de Recursos Hídricos será socializada entre las comunidades campesinas, juntas de agua, municipios y prefecturas. Así lo hizo ya el presidente Lasso y el ministro del Ambiente semanas atrás, cuando lo presentó a las comunidades de Cotopaxi. Nadie está pensando en privatizar el agua. En este proceso, garantizar el acceso al agua es sin duda alguna una prioridad. Ya existe una ley que data del 2015, según lo recuerda la experta ambientalista Verónica Arias. Recoge también el tema de prelación, que es muy importante, ¿no? Hablamos de la seguridad alimentaria y primero es el ser humano, luego el caudal ecológico, que sin esto no podemos tener agua en cantidad y en calidad. Cree que todo aporte es oportuno, aunque hubiera deseado que esta ley se hubiera mantenido por lo menos 10 años. Eso sí, aclara que jamás se podrá privatizar el agua porque está prohibido por la propia Constitución. En base al articulado de la Constitución, la privatización simplemente no es viable. La creación de las unidades de planificación hidrográfica son buenas, pero va más allá. La lógica ecosistémica, que debería ser la de la cuenca hidrográfica, y la cuenca hidrográfica puede tomar varias provincias o varios municipios. Las competencias del municipio están de acuerdo a lo que es saneamiento ambiental y agua potable, pero aguas arriba está en manos del Consejo Provincial e inclusive de la Autoridad Nacional del Agua. La zonificación de las cuencas hidrográficas no siempre coinciden con la naturaleza, y lo cuenta. Byron Galarza, Noticias 7. 4 viviendas fueron afectadas por un incendio en Huaquillas, esto es en la provincia del Oro.
En los videos aficionados observa la magnitud de un incendio registrado en el barrio 9 de octubre en Huaquillas, situación que alarmó a los habitantes del lugar, quienes llamaron al ECU 911 y coordinaron con bomberos para socorrer la emergencia. E incluso se dice que empezó una sola bodega y esa bodega, por la magnitud de lo que había en esos recipientes, la inflamación y el fuego llegaron a altas temperaturas y altas alturas, el cual contaminó las viviendas aledañas y del frente. Para controlar el incendio se pidió ayuda a bomberos de otros cantones, quienes llegaron al sitio y entre todos lograron sofocar las llamas que lamentablemente consumió los enseres de 4 viviendas. No se sabe aún ni de dónde empezó ni por qué, solo se sabe que son 4 viviendas afectadas, en las cuales se han hallado cilindros de GLP y también tanques de lata de 60 galones, se desconoce si estaban llenos o vacíos y con qué. Afortunadamente, a pesar de la magnitud del flagelo, solo se registraron daños materiales. Hasta el cierre de la nota, se desconocía cuáles habrían sido las causas que provocaron el siniestro. Desde el próximo 4 de abril o del pasado 4 de abril, los transportistas que cruzan el paso fronterizo de Rumichaca no tendrán problemas migratorios, al igual que los conductores del lado colombiano, luego de los acuerdos entre los ministerios de transporte de ambos países. El cruce de vehículos pesados o camiones con mercancías hacia y desde Colombia tenían un inconveniente con los transportistas. Luego de acuerdos entre ambas partes, se ha llegado a una solución integral. Así lo confirma el gobernador de la provincia. Nuevos protocolos a fin de cruzar la frontera con Colombia han aprobado los dos gobiernos a través de las autoridades del Carchi y Nariño en Colombia. Que todos los conductores del transporte pesado de Ecuador y de Colombia que vayan a cruzar solo hasta la zona de integración fronteriza. Esto significa Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos en el caso de Ecuador. Y en el caso de Colombia significa los departamentos de Nariño y Putumayo. Esta zona de integración fronteriza podrán ingresar de manera no convencional la situación del control migratorio. No va a haber el ingreso a través de migración, haciendo el registro del ingreso, como tampoco habrá la situación de salida, los retornos. Es decir, nos evitamos todo este tipo de cosas que se lo venía haciendo durante los meses de enero, febrero, marzo. Esto se elimina. Entre tanto, del lado de los profesionales del volante hay complacencia tanto del Carchi como en Nariño. Que mientras no haya un verdadero paso directo con Colombia y Ecuador, es que dentro de la zona de integración fronteriza no se pida tantos requisitos. Ya podemos pasar libremente, ya no tienen que pedir, ojalá ya nos pidan porque yo voy a pasar ahorita. Byron Galarza, Noticias 7. Y los negocios relacionados al turismo ven un positivo, la reducción del 8%, del 12 al 8% para este segundo feriado del año, el de la Semana Santa. En el próximo feriado de Semana Santa, tal como sucedió en el feriado de Carnaval, también se aplicará el descuento en el impuesto al valor agregado IVA, es decir, pasará del 12% al 8%. Esto por el decreto 339 firmado el pasado mes de enero. Restaurantes, hoteles, agencias de viajes son algunos de los negocios donde los consumidores accederán a este descuento tributario. O sea, reactiva la economía en el país, ya que uno viaja con familia y nosotros como la familia es grande, los viajes con el 12% del IVA salía caro, pero ahorita con este que reduce el 4%, que es el 8% que nos va a cobrar, en los hoteles, en comida, no sale favorable. El sector turístico tiene muchas expectativas y creen que la reducción del IVA generará efectos positivos en este próximo feriado. Esperamos que tener más clientela, que la gente con ese 4% de descuento que nos brinda el feriado, poder tener más acogida, ya que de todas maneras es un ahorro. Y también que podernos
nivelar un poco la situación que hemos estado pasando, porque en realidad han sido 2 años muy duros. Yo creo que esta vez sí lo vamos a poder sentir con mayor impacto, porque en feriado de carnaval creo que tal vez la gente por primera vez no lo tuvo tan claro. Entonces esperamos muchas personas para el feriado de Semana Santa y bueno, nos estamos preparando entre otras cosas para las personas que hacen vigilia. Estamos abriendo esos días, ese fin de semana, el desayuno de buffet desde las 5 de la mañana para que esté disponible. El descanso del Viernes Santo será el tercer feriado nacional en el país. Y cuando regresemos, amigos televidentes, un equipo de la Cruz Roja Internacional que había sido detenido camino a Mariupol finalmente fue liberado. Ya regresamos con los detalles de esta noticia internacional después de la pausa. Vamos enseguida con las noticias internacionales, amigos televidentes. En medio de una crisis humanitaria desesperada, un equipo de la Cruz Roja Internacional que había sido detenido camino a Mariupol finalmente fue liberado sin mayores explicaciones. Mientras tanto, la Unión Europea sopesa nuevas sanciones contra Rusia. A aproximadamente 20 kilómetros de Mariupol, un equipo de la Cruz Roja Internacional fue detenido y posteriormente liberado por tropas rusas. La CICR subraya la urgencia de facilitar la llegada de ayudas a la zona. La cantidad de destrucción, la cantidad de sufrimiento humano que estamos viendo en lugares a los que no podemos llegar es realmente impactante. Es urgente que las personas puedan recibir asistencia humanitaria para salvar vidas y seguimos recordando a todos los bandos que los civiles deben ser protegidos. Es su obligación bajo el derecho internacional humanitario. Otras naciones ante la incesante crisis buscan seguir presionando a Rusia, como lo ha hecho el Reino Unido, con el anuncio de nuevas sanciones y armas puestas a disposición de Ucrania para dar la batalla. Países miembros de la Unión Europea analizan qué otras medidas tomar. Estamos de acuerdo en que la única forma de que termine esta guerra es que Putin pierda en Ucrania. Y sé que ambos estamos dedicados a ese objetivo. Pronóstico poco alentador tiene por su parte la OTAN. Temo que veremos más ejemplos de atrocidades y de ataques y asesinatos de civiles, que en realidad son crímenes de guerra. Creo que no hemos visto todo lo que ha ocurrido porque Rusia todavía controla la mayoría de estos territorios. Entre tanto, crece la tensión diplomática entre Rusia y otros países que, como Alemania, Francia e Italia, han expulsado diplomáticos rusos de su territorio, a lo que el Kremlin no tardó en responder. Vemos con pesar este estrechamiento de posibilidades para la comunicación diplomática. El trabajo diplomático en condiciones tan difíciles, en condiciones de crisis sin precedentes. Es un paso que, en primer lugar, complicará nuestra comunicación necesaria para buscar la reconciliación y, en segundo lugar, conducirá inevitablemente a pasos recíprocos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareció este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde instó a actuar inmediatamente ante los crímenes de guerra cometidos, según él, por Rusia, y pidió también excluir a este país del organismo. Las Naciones Unidas pueden simplemente cerrar. Damas y caballeros, ¿están listos para cerrar la ONU? ¿Creen que es momento de que se pierda la ley internacional? Si su respuesta es no, tienen que actuar inmediatamente. La Carta de la ONU debe ser restaurada inmediatamente. El sistema de la ONU debe ser reformado inmediatamente para que el veto no signifique derecho a morir. Ahora les contamos que Suiza, el país de los búnkers, hay refugios antiatómicos suficientes para acoger a toda la población. Cada municipio tiene el suyo y también muchas residencias. Esta es una peculiaridad que la guerra en Ucrania ha vuelto interesante, por decirlo menos. En Suiza no solo hay chocolates, relojes y bancos, la existencia de innumerables búnkeres y refugios nucleares con capacidad para albergar a todos los habitantes del país ha pasado de ser una peculiaridad helvética a convertirse en una decisión estratégica que llama la atención en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. En la actualidad este sistema de refugios tiene sentido, dice esta responsable de seguridad civil. Hubo un momento en el que las cámaras federales querían eliminar los refugios, pero ocurrió el desastre de Fukushima y nos dimos cuenta de que hay centrales nucleares en Suiza y en muchos lugares de Europa y vimos que eran útiles, fueron diseñados con ese objetivo y pienso que debemos conservarlos. Con lo que está pasando en el mundo debemos mantenerlos en estado de funcionamiento.
Desde los años 60, todos los municipios suizos han construido búnkeres nucleares para sus residentes. Los refugios también son obligatorios en casas y edificios a partir de un cierto tamaño. Espacios subterráneos que a menudo fueron utilizados como almacenes o bodegas, pero que ahora se observan desde un nuevo ángulo. De regreso a nuestro continente, se registraron protestas multitudinarias en Perú a pesar del decreto de emergencia en Lima y Callao que dictaminó el presidente Pedro Castillo como medida para frenar los actos de violencia que se han registrado en la última semana. La decisión que tomó el mandatario peruano Pedro Castillo al decretar el toque de queda por crisis política y social que atraviesa el país por las protestas de los transportistas quedó sin efecto. Debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. En un pronunciamiento desde el Congreso, el presidente indicó que la orden de inamovilidad social obligatoria no era para ir en contra del pueblo, sino para resguardar la seguridad de la ciudadanía. Ante la inconformidad de las decisiones presidenciales, los ciudadanos que se encontraban marchando en contra del gobierno fueron dispersados con bombas lacrimógenas por parte de la policía. Los limeños salieron a las calles para expresar su inconformidad por las restricciones de libre movilización e incluso por la dificultad de comprar alimentos. Las decisiones del gobernante peruano se ponen en tela de duda debido a la pérdida de popularidad por fuertes críticas, catalogándolo como incapaz de elegir un equipo de gobierno idóneo y las investigaciones por supuesta corrupción. Ahora les invitamos a revisar más información internacional en el siguiente resumen. Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, advirtió que Corea del Norte utilizará sus armas nucleares para abatir el ejército de Corea del Sur si el país recibe algún ataque, aclarando que Corea del Sur no es su principal enemigo, pero en el caso de que aprenda alguna acción militar en contra del Estado, la situación será diferente. Este martes, las autoridades de Japón informaron que destinarán otros $100 millones para apoyar a Ucrania en la invasión rusa. Dichos fondos serán utilizados para brindar asistencia médica, alimentación, apoyar a países vecinos y ayudar a los refugiados que se encuentran en la frontera. La ayuda que ha brindado Japón desde que inició la invasión asciende a $200 millones. La policía de Sacramento, ciudad de California, arrestó al segundo sospechoso de un tiroteo masivo ocurrido en la costa oeste de Estados Unidos, hecho que dejó al menos 6 muertos y 9 heridos. Este martes, las autoridades informaron que el hermano del primer detenido, Smiley Martin, de 27 años, es sospechoso del tiroteo masivo y será llevado a prisión por posesión de un arma de fuego y una ametralladora. Así es, amigos televidentes, antes de finalizar les contamos que una exposición sobre la figura de Frida Kahlo acaba de abrir una exposición en Estados Unidos con el objetivo de mostrar el lado más desconocido de esta artista mexicana que se convirtió sin duda en un símbolo del feminismo. Mostrar el lado más desconocido de Frida Kahlo es el objetivo de la muestra itinerante que acaba de abrir en Hollywood, California, y que busca mostrar al gran público qué había detrás del icono pop de la cultura mexicana. Todo ello con documentos personales y otros cuadros que hasta ahora no habían visto la luz. Pues de compartir este gran legado que tanto mi abuela, mi bisabuela, mi abuela y mi mamá pues han guardado y han protegido con tanta intensidad. Frida Kahlo es considerada una de las artistas más reconocidas del siglo XX. También se convirtió en un símbolo del feminismo que, gracias a su relevancia, abrió el camino para que las mujeres dependieran de sí mismas, de su talento y sin necesidad de tener que ser mantenidas por un hombre. Un acto irreverente en esos tiempos, según dice su familia a La Voz de América. Y en 1940 se vuelve a casar, por ejemplo, en San Francisco, con él, y le dice, oye, ¿sabes qué? Sí me voy a casar, pero no me vas a mantener. Tú imagínate para 1940, o sea, era una mujer pues avanzadísima a su época, ¿no? Aunque la artista, conocida por sus autorretratos, sentó las bases para el cambio, sus familiares aseguran que aún falta mucho para lograr un mundo más inclusivo e igualitario, donde las mujeres sean valoradas de igual manera. Y estaría padrísimo que las jóvenes y los jóvenes pues tomaran como ejemplo a Frida como estandarte, que ya se hace en muchas partes, ¿no? Porque es un ícono a nivel internacional. La nueva exhibición consolida a Frida Kahlo como una de las figuras culturales más representativas de México en el planeta.
Y bien, con esa interesante nota cultural nos vamos, pero antes simplemente recordarles que a partir de mañana, desde las 7 horas, por supuesto, compartirá con todos nosotros el equipo periodístico de la redacción de este noticiero los últimos acontecimientos, pero nos acompañará aquí en presencial en el estudio el ministro del Ambiente y Transición Ecológica, Gustavo Marri, que hablaremos sobre la nueva Ley de Recursos Hídricos. Así es, entonces les decimos muchísimas gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado, que descansen, una feliz noche y recuerden, mañana estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 7 horas en una emisión de Noticias 7. Hasta entonces. Buenas noches.